Bueno, retomamos el debate de esta noche. Por si se acaban de conectar, digamos, ahora a Televisión Ferrol, les recordamos que estamos analizando las últimas cifras del desempleo que arrojaba la Xunta de Galicia, unas cifras que, en contraste con lo que había sido los meses anteriores, los meses de verano, digamos, más intensos, pues ha cambiado ligeramente, y se ha hablado aquí ya de responsabilidades y de alguna que otra medida. Si hay que hablar de medidas en el ámbito del empleo, sin duda no podemos dejar de nombrar esa reforma laboral que el Partido Popular ponía en marcha bueno, pues en esta legislatura, ¿no?, que todavía estamos en ella. Y desde los sindicatos, por ejemplo, ya se indicaba al inicio de esa reforma laboral que iba a perjudicar a los trabajadores, y también había voces que decían que iba a beneficiar a los empresarios. Vamos un poco a salir de dudas, señor Fernández. ¿Ha beneficiado a los empresarios la reforma laboral? Yo creo que el espíritu de la ley, cuando se hace, no es ni beneficiar a los empresarios ni perjudicar a los empleados, entre otras cosas, porque cuando hablamos de empleo estamos hablando siempre de pequeña y casi nada de mediana empresa, siempre pequeña empresa. De beneficiar a alguien, beneficiaría a la gran empresa, porque en la pequeña empresa, al final lo decía Alejandro claramente, y yo creo que además somos un claro ejemplo nosotros, pequeños empresarios que tenemos 4, 7, 10, 17 empleados, y al final con esos empleados tienes que formar piña y hacer familia. Yo creo que lo esencial y el activo que tiene una empresa son sus empleados. Fundamentalmente en la hostelería, fundamentalmente en la hostelería la que subsiste es porque se le sacan horas al sueño, y está el matrimonio, y está un hijo o está una persona que se contrata, si se pudiese contratar todo el día, y si no por horas. Esto es el 80% de la hostelería local. Después otras empresas, pues con 10, 12 empleados también sigue siendo lo mismo. Tienes que, de alguna manera, encardinar los intereses de unos y otros, porque si no, el barco no llega a puerto. Entonces yo creo que para los pequeños empresarios la reforma laboral ni fu ni fa. Yo no sé los empleados si están contentos o no con ella. Yo la verdad es que no la he aplicado nunca. De momento no he tenido que aplicarla. Porque en las pequeñas empresas, vuelvo a repetir, yo creo que se tiene que aplicar poco, porque la empresa o da o no da. Si no da, hay que buscar soluciones. Siempre en una interlocución vis a vis. Y si da, pues realmente no tienes ese problema. Yo supongo que a lo mejor pues este tipo de medianas empresas, entre 40, 50, 70 empleados, que ahora se ven abocados a esta crisis que apuntaba Auri de la industria naval, tendrán que aplicarla, y entonces a lo mejor tienen unos mecanismos que de una manera o de otra, si no hay trabajo, al final vas a tener que cerrar la empresa, porque nadie tiene un capital excedente para poder mantener pérdidas año tras año. Entonces, yo entiendo que cuando se hace la filosofía de una ley será para dinamizar ese mercado de trabajo. Desgraciadamente, si no hay trabajo, no lo puedes dinamizar, porque no hay demanda, entonces la oferta es nula. En la industria naval está pasando esto, en lo que estábamos hablando del puerto exterior está pasando esto, grandes operadores que deben venir para ahí, para la terminal de contenedores, les va a dar igual la reforma laboral para arriba o para abajo si no tiene un tren que le saque las mercaderías. Eso está más claro que el agua. Por otro lado, yo entiendo que siempre la empresa quiere, a través de sus sindicatos, de sus enlaces sindicales, una buena relación y que se dinamice para que se saque productividad, etcétera, etcétera. Que hay casos puntuales en donde posiblemente la libertad de despido, que ahora sí, el despido es libre, pagando. Es decir, siempre hay unos elementos correctores, es decir, la gente tiene unos derechos. Lo que no puedes forzar, y siempre habrá injusticias y siempre habrá casos puntuales que se pueden analizar, pero yo, desde mi punto de vista, entiendo que una reforma laboral siempre tendrá pros y contras, esto está clarísimo. Yo no puedo decir realmente si beneficia más o menos, porque yo no lo he aplicado en mis empresas, pero sí, cuando yo tengo algún problema en la empresa, con los que primero tienes que hablar son con tus empleados, que al final es tu continuación, es el que da la cara por ti en el negocio, es el que está defendiendo esa empresa, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando se hablaba del despido libre, etcétera, etcétera, se ponía como parangón y como ejemplo Italia, muchas veces se citaba Italia, en donde el despido no podía ser efectivo, es decir, no había despido libre. En este momento sí ya hay despido libre y está gobernando el primer ministro italiano, creo que es del Partido Socialista, y está gobernando y lo ha hecho así. Yo no sé si eso va a dinamizar, va a mejorar o no va a mejorar. Yo digo que la empresa que va mal tiene que buscar posibilidades de que vaya bien, no a costa de sus trabajadores, sino con sus trabajadores. Entonces, hombre, el análisis yo creo que lo podrá hacer mejor Auri, porque lo verá más de un lado y de otro, y yo a lo mejor lo veo desde mi perspectiva y desde mis empresas,
Pero yo creo que si en los momentos buenos, álgidos de la economía, la reforma laboral sería menos necesaria, y en los momentos deprimentes de la economía, que son los que estamos atravesando ahora a nivel estatal y particularmente en esta zona nuestra, yo creo que si ha dado alguna posibilidad será en función de que haya carga de trabajo. Si no viene gente en verano, si no hacemos barcos, si no viene gente a los hoteles, si en el mercado del pequeño comercio hay otros problemas que también acucian, no va a ser el mercado laboral, porque en cada comercio va a haber un empleado, en cada bar hay otro empleado, y las empresas de Ferrol, yo creo que la media no pasa de 15 o 20 empleados. Bueno, seguimos analizando la reforma laboral, pero antes olvidaba recordarlo, ya saben que tienen a su disposición este número de teléfono para poder intervenir, es el 981 36 99 13. Y como digo, vamos a seguir hablando de la reforma laboral. Yo decía que los sindicatos ya desde un principio se posicionaron. Una vez que ha entrado en vigor ya la reforma laboral, señora Vázquez, ¿se puede hacer un análisis más concreto, más, digamos, sobre el terreno, sobre esta reforma? Sí, claro, o análisis concreto fixo a realidade que do que nós decíamos cando se puxo en práctica a reforma laboral, que ademais eu creo que si aí teño que discrepar contigo, José, si tiña, creo que quen legislou tiña claras as directrices e tiña claro o que pretendía conseguir coa reforma laboral, non? Eu antes quixera facer un pequeno inciso, cando me refiero, vou a facer agora referencia, pero refírome aos grandes grupos empresariais, as grandes empresas que cotizan no IBEX 35 e demais, non? É claro, é evidente que o tecido industrial o empresarial en este país é o que é, o 90 e tantos % dos empresarios son pequenos ou medianos empresarios, en Ferrol en concreto, como ti facía referencia, pequenos empresarios, na maioría dos casos, ou en moitos casos, quen está ao frente dunha pequena empresa é o propio propietario, por tanto é un autónomo, en todo caso non máis alá, bueno, ter 6 traballadores e traballadoras xa casi é que tes moitísimo éxito, non? E por tanto seres capaz de manter esa plantilla. Eu non me refiero en concreto a eso, pero sí que a reforma laboral fíxose en este país, a reforma laboral do PP, os dictados de Europa, da parte máis conservadora, en concreto de Alemania e da señora Merkel, solicitada tamén polos grandes grupos empresariales e, por suposto, pola banca, que se lle inflaron millóns e millóns de euros en este país de diñeiro público, que despois non revertiron nin nos traballadores e traballadoras, nin na cidadanía, nin, por supostísimo, no pequeno e mediano empresario. E os efectos da reforma laboral que nós decíamos xa que iba a telo porque eran visibles é, pois, un pouco o que dixen antes, precarizou por completo o mercado laboral, destrueu emprego, destrueu sobre todo traballo ou postos de traballo de carácter indefinido, cambiándos por traballo temporal e a tempo parcial obligatorio, porque non é que eu este en contra do traballo a tempo parcial, sempre cando sea voluntario, cada un, o gallá todos puidéramos elegir se queremos tempo parcial ou xornada completa, non? Obligatorio. E esos son os efectos desastrosos da reforma laboral, algúns dos efectos desastrosos da reforma laboral, porque o que fixeron foi cargar máis as tintas sobre os traballadores e traballadoras que xa o estaban pasando mal por efectos da crise, facelos todavía un pouquiño máis pobres e facendo con eso, ademais, que se frenaran seco o consumo do que depende en gran parte en gran parte a recuperación económica deste país. Se non lle damos a xente traballo, ese traballo está ben remunerado, como vamos a incentivar o consumo despois? E se encima, ademais, o freímos a impostos que son completamente inxustos, por tanto, os efectos da reforma laboral, sumados a outros efectos das políticas aplicadas, como digo, polo goberno do Partido Popular, pois están á vista de todos. E había un obxectivo claro tamén na reforma laboral, era os que tiñan beneficios ter máis beneficios, porque isto non se fixo en favor dos traballadores e traballadoras, nin porque non existira a necesidade de facer unha regulación do mercado laboral, non, é que o que xa tiña diñeiro é que o gran empresario quería ter máis diñeiro todavía, máis beneficios, e, por tanto, eso a costa dos traballadores e das traballadoras, como digo, para aumentar os propios beneficios, non? E isto é a grandes rasgos os efectos da reforma laboral, e outro máis que é precarizar e darlle unha volta ás relacións laborais
na empresa, entre os traballadores e as traballadoras e o empresario. Individualizalas de tal xeito que deixamos aos traballadores e traballadoras completamente desprotegidos, porque o Estatuto dos Traballadores e o convenio colectivo ten como fin protexer a parte máis débil, se supón, das relaciones laborales, e que son os traballadores e traballadoras. E a iso deusille unha volta tamén coa reforma laboral, vaciando de contido gran parte da negociación colectiva, eliminando de tal xeito que se pudera negociar directamente con cada traballador e traballadora, cos resultados que iso ten, como digo, para darlle un cambio ás relacións laborais. E ese é o panorama que temos a día de hoxe, que se lle deu unha volta por completo, en perxuicio sempre dos traballadores e traballadoras, e temos traballadores e traballadoras moitos menos e máis pobres, e, por tanto, moito menos consumo, e, por tanto, así non hai maneira de sacar adiante a economía, que decíamos antes, a recuperación económica deste país, a salida da crise en este país ten que pasar por mellorar as condicións dos traballadores e traballadoras e, por tanto, da ciudadanía en xeral. ¿Y los empresarios hosteleros, señor Rodríguez, han notado esa reforma laboral o cómo la han percibido? Bueno, nosotros yo pienso que no se ha percibido mucho a nivel de, por ejemplo, de Ferrol y lo que poco conocemos. Los empresarios de hostelería de aquí de Ferrol somos de pocos trabajadores, 1, 2, 3 trabajadores, que hay que saber distinguir el sector hostelero de las grandes cadenas hosteleras, que son los que mueven el cotarro y son los que hacen las leyes a su manera, son los que hacen el convenio colectivo, las grandes cadenas que nosotros, a la verdad, casi no, que no cortamos ni pinchamos, porque la verdad, porque aquí en hostelería tú coges una persona, la aseguras y siempre, yo pienso que, no lo sé, pero yo pienso por la amplia mayoría, cobra más de lo que le viene en nómina, aunque a veces haces media hora. Además, porque el sector de la hostelería es lo que tienes un problema. Sacrificado, sí. Tienes un sacrificado, tienes una mesa que te entra 15 minutos antes de salir, no la vas a dejar mangada. No le vas a decir, oye, mire, yo me voy que tengo la mesa ahí. Es que es el problema de la hostelería, que haces horas de más. No puedes dejar esa mesa tirada. ¿Entiendes? Porque le debes decir al cliente, mire, tiene que marcharse, que el chico se tiene que ir, ¿entiendes? Siempre se cobró algo por encima de las nóminas, siempre se cobró en hostelería, en la pequeña hostelería. No hablo de la gran hostelería porque eso ya son mafias, llevan todo a su bola y lo llevan como les da la gana. Pero los pequeños, y más en nuestra ciudad, yo siempre hay ovejas en todos los lados, negras, pero se portó siempre bien con el personal de hostelería, y lo tengo súper claro. No les afectó porque, mira, la prueba está, tienes un empleado y en hostelería al año tienes que hacerlo fijo. Por el convenio que tenemos nosotros al año tienes que hacerlo fijo, aunque sea a media jornada, tienes que hacerlo fijo de empresa. Pues no nos afecta para nada. Si le beneficia no perjudica al empleado, porque por no hacerlo fijo lo puedes echar, coges a otra persona que puede ser más o menos buena y después vuelves a recuperar al que está. Pero estamos en lo mismo, o sea, al final, José, y alguien lo puede decir también. Tú tienes un empleado que estás contento con él, claro, y no lo dejas marchar en la vida. Ese punto es el que te iba a decir yo. ¿Tú en la vida. ¿De acuerdo conmigo? Sí. Que el mejor empleado y el más barato es el que más dinero lleva para casa. Sí. Porque es el que más te saca las castañas. Tú tienes un empleado de todas las formas. Tú imagínate, poniendo un caso así medio extremo, tú tienes un empleado que te mangue 5 euros diarios, es un pastón a final de año. Y es muy fácil en hostelería. ¿Qué tienes? Tenerlo bien pagado. Y está. De eso no vayan a los que no sabían hacerlo. Es verdad, yo lo digo siempre, lo llevo diciendo siempre en los debates. Sí. Eso es una pero bueno. Como en todo, las ovejas negras. Sí, por eso. Yo digo y mantengo. Por eso tienes que tener el empleado contento. Que para mí, los empleados más baratos son los que más emolumentos perciben. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa y es un ejemplo, y además me lo estaba comentando un cliente que está de mi hermano y un cliente, y aparte eran de comisiones, fíjate, además voy a decir así que eran de comisiones, cuando yo hice la cuando yo hice la reforma del Tanagra, hace años, un trabajador que sacaba 5 euros. ¿oíste? No, hace 5 años, tú fíjate cómo es, tenía un chaval muy bien y contraté otro más. Y el primer día me dice el cliente, oye, ¿ese qué? ¿Por qué? Joder, es que no nos cobró. ¿Cómo? No, le dije, cóbrame, me cobró esto y le dije, ¿qué me cobraste? Es esto. Pero cóbrame también lo de la mesa. Y llevaba un día trabajando, me dijo, el jefe ya gana bastante. Y llevaba un día trabajando, 15. Acabó la noche y le dije, Choni, tatarí que te vi. Si me lo hace el primer día, que me hará cuando lleve un mes. Me echa a mí.
Échale cara. Eu estou un pouco perdida, non sei que ten que ver eso. Con todo, va con todo ligado, Home, a mí de me la gustaría que reforma... veas alguna anécdota aparte buenas. dos traballadores que Pero mandan, no, dos traballadores todos. que levan 5 Pero euros, es lo algún que empresario no, que non fai o que pero debe. estoy Porque, diciendo vamos, también, que yo negos hai, también, es lo que estoy diciendo también. Yo no estoy criticando los trabajadores, dije yo, ¿Cómo cambiar diría? un empresario de hostelería y la mayoría, tú ves que la hostelería poco cambian de sitio, están contentos en todos los lados. Pocos cambian de sitio. ¿Cuándo cambian de sitio? Porque tú tienes un empleado que es bueno, te viene otro por detrás, te lo quiere quitar pagándole más que después no le va a pagar. Ese es el problema del otro empresario. Porque aquí hay empresarios en hostelería que tú tienes un chaval bueno, oyes, ¿cuánto cobras? Te doy yo 200 más al mes o 300. Se va, y después no cobra. Y ese es el empresario malo, lo que decía Más Audi. mucho pagáis. No, pero estamos en un ejemplo. Y eso es lo que decía, ese es el empresario malo. Ese es el empresario malo. Y es el empresario que jode el sector. Le quedan 30 segundos. Nada, ya está, yo acabé. A mí no me Bueno, den pues más tiempo. seguimos hablando. No me den más tiempo seguimos hablando porque yo defiendo a los trabajadores, fui currante toda la del vida. ámbito laboral y antes hablábamos ya un poco Calquera de diría, ¿eh? No, responsabilidades. Y yo Y hablaba sí, al principio del programa de esas competencias, ¿no? Porque según ahora mismo la administración a la que hagamos referencia, si es la local, si es la autonómica o si es la estatal, pues las competencias en materia de desempleo pues varían, ¿no? Y de aquí algo ya de responsabilidad se ha hablado, ¿no, señor Fernández? Yo es que creo que las responsabilidades son siempre políticas, porque nosotros estamos al dictado de las leyes que se marcan. Para la reforma laboral, para bien o para mal, siempre las hacen los gobiernos. Yo ponía el ejemplo de Italia, que ha modificado, posiblemente también al dictado de los alemanes, de la Comunidad Económica Europea, que ha modificado también la posibilidad del despido libre, procedente o improcedente. Es decir, tú puedes despedir, tendrás que indemnizar o no, sea procedente o no sea, que eso Italia no lo tenía, y bueno, supongo que es una de las potencias mundiales y lo ha adaptado. Hay un tema que para mí es más preocupante, que es las relaciones trabajador-empresa, es decir, esas las que tienen que ser más diáfanas, es decir, donde se tienen que, lo que decía antes, donde se tienen que encargar los intereses, porque son siempre los mismos. Y eso se consigue, por lo menos en la pequeña y mediana empresa, se consigue siempre, porque digamos que la empresa vaya bien es fundamental para los dos, es decir, para el que cobre y para el que tiene que pagar. Que al final somos unos empleados más, estamos en nómina, con la particularidad que la primera nómina es la del empleado y la segunda es la del empleador. Yo estoy seguro que Alejandro, si tuviese que cotizar sus horas, las 15 o 20 horas que echa en su negocio, junto con su mujer y con su hijo y tal, al nivel de lo que le tiene que pagar a un obrero, posiblemente no podría mantener el negocio. Pero bueno, estamos en un periodo de vacas flacas, hubo un periodo quizás mejor, y entonces, bueno, en eso pues hay que, ¿verdad?, llevar las unas y las otras. Yo lo que pienso, en todo caso, es que la normativa no siempre está encaminada, como dice, a defender a los, dice ahora muy bien dicho, a defender a los pequeños empresarios. Está fundamentalmente a los grandes lobbies, ¿no?, que son los grandes empleadores. Yo, efectivamente, Zara nunca ha tenido ningún problema empresarial, ningún problema con sindicatos o ningún problema de huelgas. Zara lleva 30 y muchos años en el mercado. El grupo Inditex, me refiero, cuando digo Zara, quiero hablar del emblema del grupo Inditex. Será porque la gente está contenta, será porque el personal está contento y está en el mundo entero. Bueno, podría estar más contento, pero posiblemente podría estar más contento, pero quizás también el empresario está en un momento que, por lo menos en España, y hablo del grupo Inditex, está perdiendo dinero. Tiene un balance consolidado en el mundo entero con 150 y pico mil empleados y posiblemente, lógicamente, sus beneficios, y ojalá sigan creciendo y se siga invirtiendo, y más si puede, que vuelva a abrir los locales estos de Ferrol que cerró, ya si hay que barrer algo para casa, desde aquí. Yo no compro en Zara ni en Guillé. Mientras que no se fabrique, yo Guillé dejé de comprar hojas de afeitar Guillé porque se hacían, llevaron la fábrica para Marruecos. Bueno, pero Zara está fabricando en el Río del Pozo. Mira, a ver qué es lo que no compras, o vaya a ser que No, las factorías del Río del Pozo. yo es que yo no puedo, es que decimos, es muy barato. Y barato sí, porque está, No, yo no digo estamos... que sea barato, yo digo que es una empresa señera en el mundo. Yo pienso que en el Río del Pozo... De que sea española y gallega. Sí, que yo lo defiendo muy bien, pero Entonces, la mitad yo de... pongo como ejemplo, segundo. y cito... Les tengo que interrumpir porque tenemos la primera llamada de la noche. Vamos a ver si conseguimos conectar a la primera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, díganos. Mire, yo quería preguntarle a la Secretaría General de Comisiones Obreras Sí. por todos los problemas que está habiendo entre las cúpulas y los delegados y los afiliados. Y concretamente por el tema del abogado y el tema de Mercadona, de comisiones con Mercadona.
pues no sé si puede concretar más o simplemente no sé si la señora Vázquez tiene idea un pouco de cuál es la pregunta. Sí, non sí. só teño que estaba esperando a chamada, de Sí. todas formas, Ahora pero, recuperas tu turno, señor Fernández. No, pero adelante. por respeto aos ointes e por Sí. respeto á televisión na que estou falando e por respeto aos compañeiros do debate, non vou a contestar a esa pregunta porque é un tema absolutamente interno e se alguén ten, ou tedes en algún momento, algunha a intención ou de que eu fale aquí do problema interno ou do que pode pasar en comisións, encantadísima vendrei a un programa para falar deso, pero hoxe non, porque me parece sobre todo falta de respeto ao resto das persoas que nos poden estar oindo, porque se trata de un tema absolutamente interno da organización que en este momento estou representando e non sei quen está chamando, recoñezo a súa voz e ela sabe que, porque xa estuvo de feito, que pode vir en calquer momento á miña oficina, que sempre ten a porta aberta e eu explicarelle o que crea convinte. Muy bien, pues queda clara la respuesta. Se Fernández, queda un minuto. Hablábamos de la responsabilidad, si es más local que autonómica o es más bien estatal, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que, siendo razonables, responsabilidad local no hay ninguna, porque yo creo que los políticos locales, y no estoy hablando de los actuales, y estoy hablando en general, nunca se han mojado excesivamente. ¿Por qué? Yo entiendo que no porque no tengan ganas de hacer lo mejor para este pueblo, ya no solo por el pueblo, sino por ellos mismos, para ser reelegidos, porque cuando uno entra en política se hace profesional de la política. Yo no sé si es bueno o es malo, yo no sé si es bueno que un señor viva toda la vida de la política o no viva. Yo no voy a entrar en ese debate, porque como dice Auri, no es el objeto del debate. Yo creo que ellos no pueden hacer nada, yo creo que a nivel local no se puede hacer nada. A nivel autonómico sí se puede hacer. A nivel autonómico critiqué las palabras del presidente de la Xunta, critiqué que no se cumplan lo que se prometió para Ferrol, los hoteles, el barco gris, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el peso específico de la comunidad dentro del gobierno español creo que debe ser como mínimo una 17ª parte de las 17 comunidades autónomas. Creo que Galicia tendría que tener un peso específico. Desgraciadamente, Galicia no tiene el peso específico que tiene Cataluña, ni que tiene el País Vasco, ni que tiene la Comunidad de Madrid, ni que tiene Andalucía, ni siquiera el que tiene Extremadura, que ya es decir. Quiero decir con esto que yo, al señor Feijóo, que lo veo también en el debate de la nación gallega, entiendo que yo no sé si hace lo que puede y debería de poder hacer más. Pero desde luego, para con Ferrol, yo creo que los ferrolanos no tenemos nada que agradecerle de momento. Y que estemos a 10 horas y media de Madrid con el tren este de gran velocidad, alta velocidad o medio, pues lo que es tristísimo. Y hablando de la autopista, yo no quiero, siempre que estoy en un debate de estos y surge el tema, no quiero que nosotros nos olvidemos, nosotros los ferrolanos nos olvidemos, que tenemos una autopista a Ferrol gracias a un barco que afortunadamente el viento se lo llevó, tiró un puente pésimo, que sería el que tuviésemos ahora de conexión con la meseta, y nos trajeron una autopista a Ferrol. Si no, Ferrol no tenía una autopista, ni siquiera saliendo para Esteiro. Para Comisiones Obreras, la responsabilidad de todos los gobiernos local, autonómico y estatal, ¿no? Sí, sí, e a cada un a que lle corresponda, non todos teñen a mesma, pero os tres teñen responsabilidade na situación que está a vivir Ferrol, tanto o Goberno do Estado como o Goberno da Xunta de Galicia como o Goberno municipal. Aplicar as políticas que está aplicando o Partido Popular aplicase igual o Goberno do Estado que o Goberno da Xunta. E ali onde non chega Rajoy, pois chega Feijóo coas súas competencias desde a Xunta de Galicia. Temos orzamentos nos tres, temos orzamentos estatais, temos orzamentos da Xunta de Galicia e temos orzamentos en Ferrol, aunque agora falarei en concreto de Ferrol. Por tanto, as políticas de recortes no gasto público estás aplicando Feijóo e estás aplicando Rajoy. Os efectos que estamos a ter aquí, o ferrocarril ao Porto Exterior, os orzamentos son do goberno do Estado, son de Rajoy, aprobou Rajoy e non nos dá nada. Pero Feijóo tamén ten as súas competencias en canto a orzamentos, en canto a políticas activas de emprego, en canto a creación de emprego público, tamén son competencias de Feijóo e, por tanto, todos teñen competencias en isto. E Ferrol, o goberno do Partido Popular, en Ferrol, por suposto, que ten, porque ten competencias no que para min, máis alá da política en mayúsculas, a legislación, a reforma laboral que saleu dos legisladores e do goberno do Partido Popular no Estado ou da Xunta de Galicia, porque cando un cidadán ou cidadá de Ferrol ten un problema ou ten unha necesidade, a quen acude á administración que ten máis próxima, que é o Concello de Ferrol. E cando o Concello de Ferrol
o goberno do Partido Popular no Concello de Ferrol non responde a esas necesidades, estalle fallando a ciudadanía de Ferrol e, por tanto, é responsable, ou máis responsable, se cabe, que Feijóo ou que Rajoy. E iso é o que está a acontecer e por iso digo que as culpas hai que repartilas. E despois en Ferrol ten que ter claro o señor alcalde e o seu equipo de goberno que os intereses que ten que defender son os intereses da cidadanía de Ferrol, dos traballadores e traballadoras de Ferrol e non os intereses partidistas do Partido Popular. E eu teño a sensación do que o señor Rei Varela, cando fai algunha declaración, a fai máis para a prensa que por convencimiento propio. E creo que había que defender Ferrol, ten que defender Ferrol con máis énfasis e non ten que pedirlle ao goberno, claro, é que é moi fácil exigirlle a Navantia, aínda que tamén sea Partido Popular, exíjalle usted a Navantia, pero exíjalle usted ao señor Feijóo e ao señor Rajoy, que aínda que son do Partido Popular, son os que levan a voz cantante en isto. Por tanto, iso é o que lle demandaría ao Concello de Ferrol é a responsabilidade que ten. O que ocorre é que, antes o decía José, Ferrol ten moi pouco peso político. Alguén fixo unha vez un chiste co que eu dixen, pero é que temos pouco peso político, porque temos pouco peso poblacional, e encima estamos perdendo poboación. Os nosos votos, un voto en Ferrol ten que ser igual que un voto de Cádiz ou un voto de Madrid, pero claro, hai máis votos en Cádiz, en Madrid, en non sei onde, que en Ferrol. En Ferrol temos moi pouquiños. E, por tanto, e por desgracia, as políticas que se están a facer desde o Partido Popular non se miden en canto a necesidades dunha comarca ou en canto a necesidades dos traballadores e traballadoras, senón en beneficios que vai a recibir o partido correspondiente despois, non? Bueno, y hablando de responsabilidades para los hosteleros, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿La administración local, autonómica o la estatal, señor Rodríguez? Yo le echo la culpa a las tres partes iguales, porque yo no sé, porque hay 50.000 todos chupando de la canoa, todos contratan 50.000 asesores, no sé para qué, debe ser para jodernos más, hablando en plata, perdón. Es que la verdad, todo el mundo tiene asesores, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos los asesores? Porque yo, si tú te presentas a un cargo, tienes que saber lo que te presentas. Y si en una cosa dudas, oyes, bien, puede ser, pero un asesor cobrando, todo el mundo cobrando, tanto en un Ferrol, como en la Xunta, como en Madrid, dices tú. Eso hay que pagarlos y hay que quitarlos de algún lado. Y a Ferrol, si los quitamos, no les damos nada. Así de claro lo veo. Es simple, pero lo veo así de claro. Que aquí nos van a fastidiar por todos los lados y nos van a seguir fastidiando. Yo pienso que sí, por mucho que digan. Yo pienso que hasta el 2017 no hay ningún barco en la grada, fíjate. Bueno, ya para terminar, hasta el 2017, vamos a hacer la última ronda, en este caso y empezando ahora ya mejor sabemos por que el representante de los hosteleros, A este paso no. para tratar ya el último tema, aunque en esta ocasión simplemente van a tener un minuto para responder. Como yo recordaba al principio, esta semana se celebraba pues el Día Mundial por el Trabajo Decente. La pregunta es clara, ¿se puede decir que en la mayor parte de los casos existe ese tipo de trabajo o queda mucho para conseguirlo, ¿no? Bueno, señor Rodríguez, un minuto. Yo pienso que no queda mucho para conseguirlo, la cosa tendrá que ir llevándose bien, hay empresarios y empresarios, yo lo digo siempre, hay en todo y de todos, y hay que procurar llevarse bien y sacar todo lo que podamos adelante el país y las empresas, porque tú, si mi empresa va bien, tú vas a cobrar. Y lo que decía antes José y Auri, yo le decía a Auri antes que yo no me estaba metiendo con los trabajadores, estaba poniendo ejemplos claros de la que es la empresa pequeña, que es la empresa pequeña, que vivimos de la amistad con el trabajador, nada más. Y es lo que hay. Bueno, señora Vázquez, ¿cómo ve esa situación, ¿no? Ya que se celebraba esta semana el Día Mundial por el Trabajo Decente, ¿cree que se está avanzando? Non, eu creo que de feito quedou máis ou menos claro da miña intervención e da intervención de todos non para nada. De feito, eu creo que agora máis que nunca hai necesidade de seguir reivindicando un traballo decente, non? E traballo con dereitos e emprego con dereitos. Precisamente polo que veño dicindo durante a miña intervención, porque as políticas de recortes que está a aplicar o Partido Popular e a precarización do mercado laboral están a levar a esa situación. Cada vez hai menos emprego, máis precario e menos dereitos debido á individualización das relacións laborais. E, por tanto, vamos a seguir reivindicando, temos que seguir reivindicando traballo decente e con dereitos, e non só traballo decente e con dereitos, senón, falábamos antes da situación dos parados, de cantos parados hai, pero ademais é da situación que teñen esos parados, e a día de hoxe máis da mitad dos parados que hai nesta comarca en xeral son parados de longa duración, e iso quere decir que son moitísimos, ou casi todos, sin ningún tipo de prestación económica, e aí
casi 1 millón de fogares en este país que non reciben ningún tipo de axuda económica e, por tanto, claro que temos que seguir demandando máis traballo decente e máis prestacións sociais para aquelas persoas que desgraciadamente están fora do mercado laboral e para aquelas o que é todavía moitísimo máis grave que teñen xa moi pouquinhas posibilidades de volver a él. Bueno, señor Fernández, hay que seguir pidiendo trabajo decente. A ver, lo de decente, yo creo que lo que hay que Así pedir se es llama el trabajo, día, sí. hay que pedir trabajo y que sea un trabajo digno y perfectamente retribuido. Esto sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que no es fácil porque cuanto más crisis, menos posibilidades de conseguir esto. Yo creo que la humanidad lleva miles de años luchando por esto y tenemos que seguir luchando, pero desde luego, desgraciadamente, en este momento de una crisis tan globalizada, el problema ya no está en que puedas emigrar. En este país fue un país inmensamente emigrante, de emigración externa, recogió emigrantes que retornaron y que hoy querrían vivir los últimos años que le quedan de su vida de una forma más o menos y, como os apuntaba hace un momento, gracias a esas pensiones está desgraciadamente viviendo esta juventud que no tiene, que está perfectamente preparada. Yo creo que es la juventud mejor preparada de los últimos, bueno, de la historia de este país y que no está recogiendo los frutos de su esfuerzo. Es decir, hemos pagado nosotros, las universidades afortunadamente, y la enseñanza es pública y la pagamos con nuestros impuestos, hemos dado una educación a nuestros hijos excelente, la mejor que se pudo, y hoy vemos que desgraciadamente ni tienen trabajo dentro del país, ni siquiera la posibilidad de emigrar fuera, porque hoy, aunque estés suficientemente preparado, tampoco puedes ir a la aventura, te tienen que contratar, y entonces van a Alemania y hacen los mini-jobs, y resulta que están mucho peor de lo que estamos aquí, con lo cual la decencia del trabajo yo creo que no va a ser posible entendiéndola por calidad de trabajo, ni remunerado ni en número. Bueno, pues José Fernández... Un 40% de media del paro en esta comarca, podemos hablar de que el día haya sido un éxito de trabajo decente. José Fernández, Auri Vázquez y Alejandro Rodríguez, gracias a los tres por haber estado en este debate y a ustedes también, como siempre, por estar ahí y también por sus llamadas y sus intervenciones. Nosotros ya saben que también estamos en Internet. Este programa y otros los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. También pueden seguirnos por Facebook, donde publicamos las últimas novedades, y en directo también por Internet, en esa web tvferrol.es. Hasta el jueves que viene.